Y es muy importante porque tenemos que ser conscientes con el consumo que hay y a veces en el tema del diseño no se analiza que la ventana junto con la envolvente de lo completo de la pared podemos llegar hasta un valor de un 30% en lo que podemos ser eficientes en la baja de consumo, sea de gas o sea de electricidad, un consumo en general. Entonces es mucha la influencia que tiene la ventana respecto de la eficiencia en una vivienda hablando, ¿no? Eso yo siempre insisto que tiene que ir desde el diseño, que sean buenos los materiales en general, porque uno analiza un presupuesto de una ventana que no es tan eficiente con un eficiente y mira valor sobre valor, y la realidad que eso no es lo que hay que mirar, porque es una inversión a largo plazo. Yo la ventana la compro una vez y la coloco, la idea es por lo menos para 30, 40 años, no es la idea cambiarla. En cambio, si yo coloco una mala ventana, voy a tener siempre el problema de que voy a estar incómoda en mi casa y un gasto que podría evitar. Entonces, cuando uno analiza, tendría que mirarla como una inversión a largo plazo, como decías. Y ahora nos vamos a centrar en la evolución de las ventanas a lo largo de los años, los distintos tipos de materiales y también las distintas tipologías de ventanas que encontramos en el mercado. Evolucionar en cuanto a tipologías, digamos, se siguen trabajando las mismas, nada más que uno, vuelvo a decir el punto de que tenemos que analizar dónde va a ir colocada, porque si me decís cuál es la más colocada dentro de la Argentina es la corrediza. Sin embargo, hay zonas donde la corrediza no es lo ideal. Si yo estoy en una zona que estoy frente al mar, o en el caso de ustedes que están frente al río, en una zona muy alta con mucho viento, y bueno, ahí tengo que pensar que capaz que la corrediza no es lo ideal. Tipologías hay muchísimas, porque tenés dentro del estilo de las corredizas y después tenés lo que es doble contacto, que implica abrir, o la oscilobatiente, que es la que bate como una banderola y se abre como y rebate, que son muchísimo más herméticas, y que eso es lo que se utiliza más en zonas donde tengo muchísima infiltración de aire, porque tengo una mala ventana. Entonces, por eso digo, tenemos que mirar bien dónde vamos a colocar la ventana, qué orientación tiene, no solo el lugar donde está, porque si está totalmente frente al oeste no va a ser lo mismo que si la tengo orientada hacia el sur. Ese tipo de cosas es lo que yo insisto que lo tenemos que analizar desde el diseño, no es simplemente la abertura sin analizar el contexto donde está. Y la arquitecta Adriana López nos va a contar ahora qué aporta el PVC como material en el sentido de la eficiencia energética. El PVC es un material que tiene un valor de conductibilidad muy baja y eso hace a una eficiencia energética terrible. A eso se le agrega, por ejemplo, en zonas como están ustedes, donde tenés zonas lacustres muy cerca, porque tenés ríos, tenés agua, y eso produce una humedad y una condensación superior a capaz que en alguna otra zona, con lo cual el PVC ayuda a que esas cámaras con las cuales trabaja, porque trabajamos el perfil con 2 cámaras o 3 cámaras, la onda se vaya cortando, así como es la onda sonora, es la onda del frío y lo que es el calor, hace que de alguna manera no pase del exterior al interior. Entonces básicamente no tenés condensación, que es lo que suele suceder, y es lo que supera a otros materiales, como en el caso del aluminio, más que nada porque el aluminio, más allá de que es un buen material, es conductor, porque es un metal. Entonces eso hace que yo, para una ventana que sea eficiente comparativamente con el PVC, tendría que trabajar con una ventana de aluminio con ruptura de puente térmico, porque todo lo que yo mejoro del vidrio con el perfil, si no tiene ruptura, voy a tener una condensación. El PVC, ya con ese valor tan bajo de conductibilidad, actúa como si tuviera una ruptura de puente térmico nata.
Entonces eso hace que sea muy superior. Un material similar en calidad es la madera, pero tener una buena abertura de madera, sabemos los costos que tiene. Y después está el otro tema que es fundamental, el tema del reciclado, que el PVC es un material que muy fácilmente se puede reciclar. Entonces, en todo este esquema que hablamos de medio ambiente y de economía circular y el hecho de poder reciclar fácilmente sin un gasto muy oneroso de energía, hace que la carpintería de PVC sea mucho más eficiente. Arquitecta Adriana López, especialista en el tema de la eficiencia energética, nos va a contar qué es el puente térmico. ¿De qué hablamos cuando decimos que una ventana, como las ventanas con marco de PVC, tienen ruptura de puente térmico? ¿Por qué es importante tener en cuenta esta cuestión? Normalmente las carpinterías están conformadas, y ahí es lo importante que dijiste, es hablar de un sistema de ventana, porque siempre insisto, no es el vidrio ni es el marco solo. Obviamente que el vidrio tiene una influencia mayor que el marco, pero el marco puede influir hasta un 20% o más en el valor energético que puedo ahorrar de la ventana. Entonces, si yo pongo un buen vidrio y pongo un perfil que no es acorde, sea que puse hierro o pongo un perfil de aluminio, no va a ser tan eficiente como uno de PVC. ¿Por qué? El perfil normalmente es un hueco que va de un exterior a un interior. En el caso del PVC, trabaja con 2 o 3 cámaras, o sea, 2 o 3 huecos. Entonces, eso hace que, como decía, la onda vaya cortando. El caso de ruptura puente térmico, que es lo que vos preguntabas, en el aluminio, ¿qué se hace? Es como si cortaras el perfil en 2 partes, tenés una cámara, otra cámara y unida por una varilla de poliamida. Entonces, esa varilla hace de ruptura de puente térmico. ¿Y a qué se refiere el puente térmico? Yo tengo un frío muy fuerte afuera, o en el verano mucho calor, pero se da más con el frío, y se va a producir un punto de rocío y de condensación porque ese perfil va unido de un afuera a un adentro. Eso hace que cuando yo toco una carpintería de aluminio, por eso se les dice carpintería fría, porque está frío. En cambio, el PVC, al trabajar con varias cámaras, puede estar muy frío o muy caliente afuera y adentro estar a la temperatura ambiente. El policloruro de vinilo, el PVC, es un tipo de material que mucha gente cree que es un plástico, lo minimiza en cuanto a sus propiedades, porque no solo tiene propiedades térmicas, sino también en cuanto a resistencia, que en conjunto con el alma de acero hacen un paquete estructural que también le brindan a las ventanas la posibilidad de sostener vidrios más pesados, que también tengan los vidrios mejores prestaciones en cuestión de eficiencia energética. El PVC se originó hace más de 100 años en Alemania. Luego de la guerra tenían que reconstruir rápido las ciudades, por eso ellos van mucho más avanzados, Europa en general, porque es un material que tenía que poder colocarse fácilmente, amigable con el medio ambiente y que se pudiera reciclar el día de mañana también fácilmente. Nosotros hace menos tiempo que trabajamos el PVC en Argentina, entonces todavía no llegamos a que se reciclen porque tenían que ser ventanas colocadas más de 50 años. Y respecto a lo que decís del alma, como bien decía, que tenemos 2 cámaras o 3 cámaras, una de esas cámaras es la que lleva el refuerzo galvanizado. Ese refuerzo de acero galvanizado es lo que le da la resistencia a la abertura, va en todo su alrededor, ya sea horizontal o vertical, y le da una resistencia por otro lado. Y el PVC, al ser, que eso es importante y no te lo había comentado, fusionado, termofusionado en las esquinas, hace que la carpintería sea tan hermética y por eso tan eficiente. Ahora, como vos bien preguntabas,
no es un plástico, porque si no sería muy general, es policloruro de vinilo y tiene las mejores condiciones en lo que es de fabricación. Es un material netamente amigable con la sustentabilidad. Para que te des una idea, ahora que estamos con todo esto del COVID, hay miles de utilizaciones del PVC en un lugar hospitalario, desde las jeringas, los tubos de stent, los guantes, los equipos. Y sin duda que la cuestión de una estructura que soporta vidrios más pesados le brinda muchísimas prestaciones a este tipo de aberturas. Y también otra de las ventajas tiene que ver con el etiquetado de eficiencia energética. La empresa Nexo en la ciudad de Paraná, por ejemplo, es una de las primeras empresas a nivel nacional que tienen sus productos estandarizados con la etiqueta de eficiencia energética. Todas las ventanas que salen de la fábrica cuentan con esta etiqueta. De allí a que la garantía de ser un producto con mejor eficiencia que otros, un producto premium y de primera calidad, está garantizada desde fábrica. Estas cuestiones hacen de las aberturas de PVC un producto de primera línea. Nosotros podemos trabajar con desde el simple vidrio, que es lo común, a un doble vidrio hasta un triple vidrio. Yo no sé si incluso sabías, nosotros fuimos elegidos para hacer la optimización y modernización de la base Marambio. O sea, tenemos el orgullo de haber sido elegido el material PVC, que es lo que consultabas, y Tecnoperfiles en particular, para estar en Marambio. Y ahí, por ejemplo, pusimos un triple vidriado que tenía 6 milímetros su cámara, otros 4 milímetros y otros 6. O sea, estamos hablando de arriba de 34 milímetros en lo que era el espesor del vidrio. O sea, sí, acepta vidrios mucho más importantes. La etiqueta es el mismo esquema de etiqueta que estamos acostumbrados a ver en un aire acondicionado o en una heladera. El paso es que primero, obviamente, es voluntario. Por ahora, desde el 2018, que es una norma IRAM y es voluntaria, pero eso a vos como usuario final te va a dar una tranquilidad. Primero porque te ubica qué tipo de ventana tenés, porque está con los colores desde el rojo obviamente el peor, al verde el mejor, o sea, de la A hasta el G, con todas las bandas y con todas las zonas según en la ubicación dentro del mapa de Argentina. De ustedes es la zona 3. Entonces uno rápidamente mirando esa etiqueta se puede dar cuenta de la calidad de ventana y ver si otra ventana no tiene su etiqueta, es porque obviamente no debe llegar a cumplir los mínimos requisitos que tenés que cumplir para poder etiquetar. Para poder etiquetar, la ventana debe ser eficiente y debe no tener infiltración. Entonces eso ya te da una movida. No todos lo hacen porque no tienen capaz que todas las condiciones y aparte no es todavía obligatoria como lo es en algunos otros electrodomésticos, ¿no? Pero el día de mañana lo va a hacer. Te da mucha garantía y aparte otro tema más es que si vos el día de mañana, porque algo estuviera en la etiqueta o algo hubiera sucedido que no estás de acuerdo, actúa como una declaración jurada. O sea, puedes ir a defensa al consumidor o lealtad comercial. O sea que es realmente una certificación que te aporta mucho conocimiento sobre la abertura que estás comprando.